Ya. ¿Esta es su oficina, perdón? Sí, esta es la oficina de la psicología. ¿Esto? Esta es la psicoterapia grupal. Mm. Parece que hay una sola sala, hay una sola silla. Está la tele. ¿Y son muchos los pacientes? Ahora hay 7. Pero en este rato venían atrasados, así por eso. Mirando dónde están los usuarios. ¿Ya? ¿Hacen todo arriba? ¿Acá no Sí. hacen nada? Más que abajo en la sala donde hacen yoga, pero no está muy acondicionada. Ah, ya. Porque... Ya, ustedes dirán. Ya. Ya estoy grabando. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Yo me llamo Albert Astudillo, soy psicólogo clínico especialista en tratamiento de adicciones desde el año 2008. Empecé a trabajar en esta área. ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja? Este es el Centro de Tratamiento contra Adicción. Nosotros trabajamos acá con patología dual, con pacientes que traen a la base trastornos de la personalidad y además algún tipo de trastorno por consumo de sustancia o abuso de sustancia. ¿Usted nos podría decir en qué le ha ayudado sus bases biológicas a lo largo de su desempeño laboral? Las bases biológicas del comportamiento son acá, de hecho, quizá el área de la adicción es una de las áreas donde es más importante. En las demás áreas clínicas también es relevante el conocimiento de las bases fundamentales de cómo funciona el cerebro, pero acá resulta un poco más interesante porque resulta que acá tenemos pacientes que, por ejemplo, han abusado de múltiples sustancias que han afectado en gran medida la forma en que el cerebro se comunica dentro de sí mismo y que ha generado trastornos de diversa índole. Por ejemplo, tenemos un paciente acá que es policonsumidor que ha probado hongos alucinógenos, ha sintetizado cafeína, ha consumido exceso de pasta base, de cocaína. De cocaína, de marihuana. Marihuana, alcohol, ácido de todo tipo, y eso ha generado que su cerebro, luego de que se haya terminado el proceso de consumo de sustancias, es decir, ha tenido 3 meses de abstinencia y aún padece de algunos de los síntomas que se generaron por causa de la droga en sí. Vale decir, todavía sí sufre de alucinaciones visuales que no tienen ninguna connotación psicótica, sino que son netamente producto del daño cerebral que se produjo por causa del consumo abusivo que tuvo durante al menos 8 años. ¿Qué tipo de tratamiento usted aplica sobre los pacientes? Nosotros acá trabajamos con un modelo cognitivo-conductual. Nos basamos principalmente en la expresión emocional y la subsecuente racionalización y estructuración cognitiva de esas emociones para lograr así que las personas no solamente entiendan qué es lo que les pasa, sino que además tengan algo que hacer con eso que les pasa. Las personas que acuden acá por lo general necesitan una pauta de estructuración de su entorno a nivel biológico, a nivel social y a nivel psíquico. Nosotros trabajamos bajo el módulo biopsicosocial que contempla esas 3 áreas. Lo biológico principalmente lo trabajamos en relación que tenemos con el psiquiatra que trabaja en nuestro centro, que es el que administra la medicamentación a los pacientes, y el área psicológica y la social, la trabajamos nosotros en la terapia de familia, terapia de pareja y la psicoterapia individual, que todas tienen esta orientación cognitivo-conductual, de psicoeducación también. ¿Y cuánto tiempo tardaría una rehabilitación? Nosotros estipulamos acá que el periodo de tratamiento es de 6 meses en tratamiento ambulatorio diurno, para posteriormente pasar un periodo de 9 meses más en tratamiento ambulatorio vespertino.
total son esa cantidad de meses porque consideramos que en al menos 2 años la persona recién estaría logrando desvincularse del consumo de sustancias de la manera en que lo habían estado haciendo hasta el momento en que llegan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ¿hacen terapia acá en grupo, individual? Trabajamos psicoterapia individual y psicoterapia grupal. También las psicoterapias grupales varían, van desde trabajos de arte terapia, como lo que ven acá, por ejemplo, hasta grupos de discusión sobre alguna película, sobre algún tema, algún paper que se les entrega para que lean, o sobre las problemáticas que ellos han estado sufriendo en el último tiempo. Lo grupal abarca mucho, son muchas áreas. Lo individual se trabaja fundamentalmente acá conmigo una vez a la semana. Ya. Lo demás es individual familiar, por ejemplo, si viene un paciente y tiene vive con su abuela, por ejemplo, y ellos dos tienen una dinámica familiar que genera en cierta medida el consumo de sustancias, se trabaja con la dupla, se trabaja con ellos dos. Posteriormente se puede trabajar solamente con la abuela, posteriormente también solo con el paciente, después podemos incluir a alguien más, una pareja, un hijo, un papá, algún familiar que sea relevante para cómo este sistema ha estado funcionando. Entonces, en conclusión, las bases biológicas son fundamentales en la terapia. De hecho, la tenemos dentro del programa, considerado dentro del área biológica. Como te decía, el modelo biopsicosocial contempla exclusivamente el entendimiento de esa área. Nosotros necesitamos saber cómo funciona el cerebro de acuerdo con los distintos grados de afectación que estas personas puedan tener, inclusive el daño que puedan traer por condiciones físicas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una paciente hace un tiempo atrás con una lesión frontotemporal, frontoorbital, que tenía por un accidente automovilístico, cambió drásticamente la forma en que se comportaba. De ser una persona que era muy afable, de hecho nos recordaba mucho el caso de Piñas Cage. Esta persona era de ser una persona muy afable, muy cordial, muy adecuada, pasó a transformarse en una persona que acá, no sé, pues, decía cosas que estaban totalmente fuera de lugar dentro de la psicoterapia grupal. Oops. Sorry. Que estaban totalmente fuera de lugar dentro de la psicoterapia grupal, dentro de la terapia individual, en cualquier relación que tuviera con personas en el exterior, y se volvió dejó de ser amable, dejó de ser simpática y dejó de tener preocupación por lo que el otro le pasa y el otro piensa, para tener una expresión exacerbada de todo lo que ella sentía y todo lo que ella vivía. En cierta medida era como que su personalidad dio un vuelco a causa de ese accidente y nosotros tuvimos que trabajar con ella a partir de eso, justamente de ese daño en el lóbulo frontal. Esta es la entrevista, era muy corta en realidad, pero era como lo que queríamos enfocar, no era más el área biológica, nos quedó súper. Yes.